Hola, ¿qué tal, cripto amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde intentaré explicarte lo más rápido posible y en un solo video qué es Bitcoin. Sé que es complicado explicar esto en un solo video, muy complicado, pero he podido sintetizarlo, creo yo, de la mejor manera posible. Sí hay temas que se quedan un poco fuera, pero ¿por qué me decidí a hacer este video? Bueno, cuando Bitcoin en diciembre del 2024 llegó a los $100,000, se empezó a acercar gente a mí como familia, amigos, conocidos y hasta personas que no conocían, pero que personas cercanas a mí les dijeron que yo sabía de Bitcoin y también todos ellos me pidieron que les explicara Bitcoin. Al estar explicando Bitcoin, es complicado decirte todo en una plática, por lo cual en un cuaderno tuve que poner los temas principales y me fijé que a cada uno tuve que explicárselo muy similar, una y otra y otra y otra vez. De esa manera pude sintetizar lo mejor posible cómo explicar qué es Bitcoin y por eso estoy haciendo este video, para que personas en el futuro que me pregunten qué es Bitcoin vean este video con lo que yo ya sinteticé explicándolo una y otra vez a varias personas, familia, amigos, conocidos y personas que ni conocía. Entonces, de esta manera, cualquiera, hasta mis suscriptores, nuevos seguidores y personas que no me sigan, pero que estén viendo este video, van a poder entender Bitcoin en un video que es algo bastante complicado porque en la red puedes ver varios videos, pero se quedan muchos temas fuera. Empecemos. Todas las pláticas que estuve dando las empecé hablando de cuál es la diferencia entre un buen dinero y un mal dinero. El libro de Patrón Bitcoin, que recomiendo muchísimo que lo lean, realmente se la pasa mucho tiempo tratando de explicarte cuál es la diferencia entre un buen dinero y un mal dinero. Y como te prometí que lo haría rápido, vayamos al grano. Hay varias cosas que lo hacen buen dinero, como portabilidad, divisibilidad, durabilidad, pero de las más importantes es que sea escaso. La escasez es lo que lo hace guardar valor a través del tiempo. Cuando algo no es escaso, difícilmente o improbablemente va a guardar valor a través del tiempo. Esto suena fácil, pero bueno, veamos un ejemplo práctico. Si tú quisieras que te pagaran un monto que se cubre con una moneda de oro, ¿lo preferirías en una moneda de oro o en arena? Sé que la arena vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? La arena debe tener un valor. No sé cuál sea, pero por kilo a lo mejor muchas empresas deben vender arena que se dediquen a eso. Y tú podrías decir, oye, pero si con una moneda de oro yo tengo el valor de lo que tú me debes, mejor dame una moneda, la guardo en una caja fuerte y ya. En vez de que me des arena, que va a ser muchísima, muy difícil de guardar. Y aparte, en el mundo es muy abundante. Entonces, desde ahí empiezas a ver los beneficios de un dinero contra otro. Y aquí es donde comienza todo. Para entender Bitcoin tienes que empezar a identificar cuál es mejor dinero que otro. Y cuando entiendas eso vas a entender por qué los ricos y las personas que entienden el dinero no tienen dinero en el banco guardado así a largo plazo, ni todo lo ahorran, sino que invierten. Ahora sí le vas a encontrar sentido a por qué invierten su dinero. Para comenzar, estudiemos qué pasa con el dinero fiat, o sea, los pesos mexicanos, dólares, euros, lo que tú usas día a día para pagar tu café, tu escuela, gasolina, el dinero de los gobiernos. Y comencemos con este ejercicio. Si hubieras ahorrado 100,000 pesos mexicanos desde 2018,
en una cuenta de banco o debajo del colchón, como tú quieras, ¿qué hubiera pasado? Bueno, comenzaríamos con este ejercicio en diciembre de 2018, que fue el inicio del sexenio de AMLO. Tú guardas esos 100,000 pesos, pero hay algo que con los pesos mexicanos o dólares la gente común y corriente no puede dimensionar si su dinero es escaso o es muy abundante. O sea, si tú tienes una ficha, ya sea un peso o un dólar, ¿cuántas hay en circulación? Realmente creo que a ninguna persona normal o común o corriente jamás le ha preocupado cuántas fichas hay en circulación de su dinero, por así decirlo. O sea, cuánto dinero se ha impreso en el juego. Eh, y eso es algo preocupante porque tú quieras lo que quieras, digas lo que digas, estás jugando a este juego del dinero y te pagan con pesos y ahorras tus pesos para comprar tu despensa. O sea, tu energía la cambias por dinero fiat como pesos, dólares, euros, lo que tú quieras. Entonces deberías saber y estudiar bien cuántas monedas hay en circulación o cuánto de esos fichas que tienes hay en circulación. Y realmente es preocupante que a nadie le importe y si no dimensionas eso, no dimensionas el valor de tu dinero. Entonces, tú vas a decir, ¿y cómo hago esto? Bueno, es muy fácil. En Banjico, para saber cuánto dinero, o sea, cuántos pesos mexicanos entre digitales y físicos hay, lo más recomendable y no entrar en detalles es buscar la M2 en Banjico. Y si vemos, aquí puedes ver que hay una gráfica desde el 2001 y ves cómo va incrementando, incrementando, incrementando y no para de incrementar el dinero que hay en circulación. Esto es dinero que cada vez se imprime más, se imprime más, se imprime más. Y más adelante te voy a explicar por qué se imprime, pero esto es lo que causa la inflación. La inflación que tú ves en la tele no es accidente, no es que, bueno, es algo normal que hay inflación. No, es que el gobierno, o más bien el Banco Central de tu gobierno, en nuestro caso en México, Banjico, está imprimiendo dinero. Y eso te causa la inflación. Entonces, esto parece un cuento de nunca acabar si tú ahorras pesos y te los están imprimiendo, si lo que tú ganas en un día lo imprimen en 10 minutos o en un segundo, eso que tú ganas no tiene valor y no tendrías por qué guardarlo ni al mediano ni a largo plazo porque te lo están diluyendo y diluyendo. No voy a entrar más en detalles en esta gráfica, te lo mostré para que sepas dónde consultarlo y volvamos al ejercicio. Tú en 2018, cuando iniciaba el sexenio de AMLO, en diciembre de 2018, guardas 100,000 pesos. Pero de esos 100,000, esta cantidad es la que había creada, por así decirlo, en pesos mexicanos. Como referencia, en todo el tiempo que estemos hablando en este video, esta cantidad, por ejemplo, se lee como 8 billones de pesos en México, en la escala numérica que manejamos en México. Pero en la escala numérica que manejan los estadounidenses, esto le llamarían 8 trillón. Entonces, en la escala numérica que usamos aquí en México, estos son 8 billones y así lo vas a escuchar en las noticias o en cualquier lugar donde consultes en México, 8 billones. Y en Estados Unidos este número, te repito, se lee 8 trillón. En este video lo voy a mencionar siempre en trillions porque la información que tú veas en Bitcoin o en la bolsa siempre va a estar acomodada normalmente a la escala numérica de Estados Unidos. Entonces, en este ejercicio, tus 100,000 pesos son parte de una masa monetaria de 8 trillón, aproximadamente, un poco más, puedes ver aquí. Pero al final de sexenio de AMLO, o sea, en octubre de 2024, tú seguías teniendo esos 100,000 pesos debajo del colchón o en tu cuenta de banco, pero ya no vale lo mismo a pesar de que tienes las mismas monedas o billetes, tus mismos 100,000 pesos ya no valen lo mismo
Porque ahora, si te fijas en la gráfica que te acababa de mostrar, ya en 2024, cuando salió AMLO, habían 14 trillón pesos, o sea, un poco más de 14 trillón, lo que quiso decir que hubo una inflación en el sexenio de AMLO de 68%. Esto en casi 6 años, ni siquiera fueron 6 años porque AMLO salió en octubre del 2024. Faltaron todavía 2 mesecitos más. En casi 6 años hubo un 68% de inflación y tú vas a decir, ¿y por qué no veo estos números en las noticias? Y yo te voy a contestar, en tu bolsillo, sí lo notas. Al ir a la tienda lo notas. Solo que te mareas con los números. Al tú comprar tus papitas o el gansito de la tienda, lo notas. Entonces, tú en la tele lo vas a ver como que, este año hubo una inflación del 8%, este año hubo una inflación del 10%, este año del 5%, pero es inflación sobre inflación sobre inflación sobre inflación. Aquí solo te estoy dando el acumulado de esos 6 años, fue de un 68% de inflación. Muchísimo, perdió mucha integridad tu dinero, o sea que si hubieras ahorrado, en términos reales, ahorrar 100,000 pesos durante el sexenio de AMLO te hubiera hecho perder dinero, a pesar de que tengas esos mismos billetes o ese mismo número en el banco. ¿Y cómo sabemos cuánto dinero perdimos? Bueno, para saber cuánto vale tu dinero realmente ahora, como si fuera el del 2018, hacemos la operación 100,000 entre 1,68 que fue la inflación, nos da 59,524. Esto quiere decir que tus 100,000 pesos de 2018 en 2024 valen como si fueran 59,524 pesos de 2018. Perdiste bastante poder adquisitivo solo de guardar tu dinero. Así que no es inteligente guardar mucho tiempo una cantidad alta de dinero y en general dinero que no ocupes al mediano y largo plazo, aunque no sea una cantidad alta. Aquí es ya donde entra el dilema y dices, bueno, me queda claro que los pesos mexicanos no son un buen dinero porque no se apreció ni conservó su valor, perdió valor. Y ahora me vas a decir, ok, ya te entendí, pero ¿por cómo se imprime dinero? Nadie dice en la tele, ni en internet, ni en YouTube, ni en ninguna página está imprimiendo dinero el gobierno de México. Normalmente no lo dicen así. Y aunque pueden haber algunas otras maneras, te lo voy a resumir en 3 maneras en las que el gobierno puede imprimir dinero y lo hace, para que entiendas. La primera es deuda. Deuda es todo aquello que tú escuches, que el gobierno se endeudó para esto, se endeudó para esto, se endeudó para esto. Cuando mencionan deuda externa es otra cosa, pero cuando mencionan nada más deuda, es que el gobierno le está diciendo a Banjico, oye, necesito hacer esto y esto y esto, y lo que recauda el SAT no alcanza y ocupo que me prestes para hacerlo. Y el Banco de México le dice, ok, yo te presto, pero adivina qué, el gobierno nunca regresa ese dinero y siempre pide más prestado y más prestado y más prestado. Y dinero que no se regresa, o sea, dinero que no pagas de ese préstamo, es dinero que se está imprimiendo. Tú en tu casa no puedes hacer eso. Tu tarjeta tiene un límite, todo tiene un límite para ti, pero papá gobierno puede imprimir todo el dinero que quiera, porque aunque Banjico es independiente del gobierno, es un decir nada más. Él mismo es el dueño del Monopoly. Entonces, puede sacar toda la deuda que quiera. Es como tener una tarjeta de crédito sin tope. De esa manera, imprimen, 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 imprimen y hacen lo que quieran. Por ejemplo, con López Obrador está el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas,
E incluso Pemex, que es aquí en México, lo de petróleos mexicanos, que opera en pérdidas, y esas pérdidas, ¿cómo se solventan? Pues con deuda. Y esa deuda es dinero que se imprime. Todo lo que veas que en tal municipio, tal estado, cambiaron los camiones, van a montar una nueva línea del tren, van a hacer aquella obra o esta, todo suele ser con deuda. El dinero que recauda el gobierno de impuestos no alcanza. Y lo demás es deuda que en pocas palabras, ¿qué es? Imprimir dinero. Así es, imprimir dinero. Otra cosa son los CETES y algunos otros tipos de bonos que no voy a entrar en detalle. Si me estás viendo de Estados Unidos, porque tengo público en el canal, lo sé, allá son los bonos del tesoro. Aquí le llamamos los CETES, que ¿qué es? Tú metes dinero con el gobierno y el gobierno en tantos días o en un año o algo así, depende, son diferentes líneas temporales, te promete un rendimiento y te regresa tu dinero con ese rendimiento. Los CETES y en Estados Unidos los bonos del tesoro suelen ser herramientas muy confiables porque la única manera en que no te paguen es que el gobierno quiebre y eso no va a pasar. El gobierno siempre va a poder solventar sus deudas porque puede imprimir todo el dinero que quiera. Y adivina qué, como el gobierno no es un buen empresario ni es un buen negociante, siempre está en déficit, gasta más de lo que gana. Entonces, lo que te da de rendimiento en tus CETES o en Estados Unidos bonos del tesoro es dinero que imprimieron. No es dinero que, hoy sí, invertí aquí en hacer esta línea de tren, ya me está redituando ganancias y de aquí le pago a mis deudores que metieron dinero en CETES. No. Lo que tú ganas en CETES es dinero que imprimen. Fácil y sencillo. Y otra cosa, en número 3 tenemos los préstamos bancarios. Sé que te queda así de, ¿what? ¿Préstamos bancarios? ¿Por qué? Eso no es el gobierno, ¿no? Bueno, esa es la idea que tienen todos. Sé que es un poco complejo de entender, pero lo voy a explicar lo más rápido posible. Tú puedes googlearlo como reserva fraccionaria de los bancos. Y bueno, te lo explico en pocas palabras. Si tú tienes aquí en México una cuenta de banco, no estoy hablando de que lo metas a inversiones ni nada, porque a veces te congelan el dinero y esas cosas de que te prometen rendimientos, no, 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 no. Yo estoy hablando que te abres una cuenta de ahorro o cuenta corriente, la normal que tienes de banco, metes 100,000 pesos y de esos 100,000 pesos, por poner un ejemplo estandarizado a nivel internacional, Banjico le dice, por ejemplo, a BBVA, ok, Gama metió 100,000 pesos a esa cuenta de banco. De esos 100,000 pesos, Banjico, que es la autoridad de todos los bancos, le dice, yo te doy permiso que de esos 100,000 pesos tú solo conserves 10,000 pesos. Los otros 90,000 pesos los puedes prestar a quien tú quieras. Entonces los bancos se agarran prestando dinero que en realidad no deberían, porque ese es como mi dinero debería estar ahí. Así lo entendemos todos. Ellos prestan esos 90,000 pesos, pero yo veo mi número de 100,000 pesos. Y en cualquier momento puedo transferir 50,000 pesos a otra persona o incluso sacar todos mis 100,000 pesos. Y ahí ellos ya prestaron todo el dinero, el 90%, o sea, 90,000 pesos. ¿Ahí qué pasa entonces? Bueno, que en realidad no es que hayan prestado como tal mi dinero, sino que Banjico les da oportunidad de imprimir digitalmente el 90% de dinero que tenga en ahorros una persona, por así decirlo. Entonces, ese dinero que se imprime también entra a crear más masa monetaria, que es más inflación. Por eso está el rollo de las tasas de interés del Banjico o en Estados Unidos de la Reserva Federal y de que todos están atentos a cuando sube y cuando baja. Porque cuando baja, todos quieren pedir más préstamos bancarios y bueno, eso es imprimir dinero.
a pesar de que ese regrese es dinero que en el momento se imprimió, porque pues los ahorradores pueden seguir moviendo el dinero, pero el banco presta hasta el 90% de todos esos ahorros. Entonces, esta es otra manera en la que se imprime dinero y pierde integridad la moneda que estés usando como peso mexicano, dólar, euro. Entonces, hablando de estas monedas, se llaman dinero fiat porque en latín fiat es hágase. O sea, el dinero fiat se puede hacer de la nada. Los pesos mexicanos, los dólares, los euros, los yenes, los yuanes, todo lo que es moneda fiat se puede hacer de la nada. Con un solo clic, ellos imprimen digitalmente dinero. Lo que tú ganas en un año, en toda tu vida, ellos lo pueden imprimir con un clic. ¿Qué clase de integridad tiene ese dinero? Ninguno. Entonces, a pesar de que te sirve al corto plazo, no es lo mejor ahorrar en dinero fiat. Hagamos el siguiente ejercicio entonces. Los pesos mexicanos a 2024, que era el ejemplo que estábamos revisando, si tú tienes un peso mexicano, habían 14 trillones en total. Y aumentando, que es lo peor. O sea, te siguen diluyendo el dinero. Las acciones de Apple, si tienes una acción, sería parte de una masa de 15 billones de acciones y aumentando porque las acciones también se pueden imprimir a discreción de los CEO de las empresas. Igual Microsoft, si tienes una acción, es parte de una masa de 7 billones de acciones y aumentando. ¿Dónde puedes ver esto? Bueno, hay varias páginas, pero aquí te pongo un ejemplo. Apple está en $235 la acción. Y aquí podemos ver que acciones en circulación sale 15 billones y en Microsoft 7 billones. Justamente lo que te estoy diciendo. Y en oro, que parece algo predilecto por muchos inversionistas y lo favorito de muchos, no digo que no sea bueno, pero Bitcoin es mejor. El oro, si tienes una tonelada, forma parte de aproximadamente 200 toneladas que hay en circulación y aumentando porque no sabemos cuántas toneladas de oro hay en el mundo. Debería ser un número finito, pero no sabemos cuánto es. Así que por lo pronto va a seguir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, tiene integridad porque es difícil sacar el oro, sí, de la tierra es complicado, pero su falla es que no sabemos cuánto oro hay. Y entre otras fallas, que es físico y fácil de robar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, después sigue Bitcoin. Bitcoin, si tú tienes un Bitcoin, que es un ejemplo. Yo sé que vas a decir, no, pero como un Bitcoin está carísimo. Es un ejemplo. Lo que tú tengas en Bitcoin, 0.01, 0.1 o un Bitcoin en este ejemplo, es parte de 21 millones de Bitcoins. Y no habrá más, porque así es el software que se creó en 2009 empezó a funcionar, perdón. En resumen, te vas a preguntar, a ver, pero ¿esto qué? ¿Esto de dónde salió? Te lo voy a resumir rapidísimo. En 2008, alguien o un grupo de personas, nadie sabe, publicó un white paper que hablaba de Bitcoin, una criptomoneda que en el white paper solo se menciona que es un efectivo digital de persona a persona, o sea que no ocupa intermediarios. Esto quiere decir que así como tú usas el billete de pesos mexicanos o el billete de dólares, y así como yo te puedo dar ahorita $10, no hay ningún intermediario en eso. Bitcoin funcionaría igual para darnos en el mundo digital un dinero en efectivo. Eso es lo que habla más o menos el white paper. Entonces, en 2009 empezó a funcionar y así fue progresivamente.
Esa persona se hacía llamar Satoshi Nakamoto, el que la creó. Se dice que minó alrededor de 1 millón de bitcoins, los tiene guardados en algún lugar y se desapareció alrededor, me parece, como de 2011 aproximadamente, no tengo bien el dato. Y es algo misterioso y, por así decirlo, inmaculado en Bitcoin, que nadie sabe quién lo creó. Pero aunque nadie sabe, desde 2009 que empezó a funcionar, no se ha aparecido esa persona. Y en 2011 que se desapareció, no volvió ni ha movido esos bitcoins que se especula son de él, ¿no? Entonces, por ese lado inmaculado, está raro, no lo niego, podrían considerarlo mucha gente como una fallita, pero es parte como del misterio y de la historia de Bitcoin, ¿no? Ya se verá si en el futuro sigue sin aparecer, que es lo que todos suponemos, porque de lo contrario ya lo habría hecho y sería súper millonario. Entonces, está ese lado, Satoshi Nakamoto lo creó, nadie sabe quién es o quiénes son, pero lo creó. Y en el código dice que nada más va a haber 21 millones de bitcoins y nadie lo puede modificar. Nadie puede cambiar eso. 21 millones y punto, no habrá más. Entonces eso te da mucha integridad como dinero y nos dice que no hay otro dinero tan bueno como Bitcoin, porque de ninguna otra cosa en el mundo me puedes decir cuánto va a haber máximo, ni en petróleo, ni oro, ni plata, ni cobre, ni gas, ni nada. No me puedes decir nada de que es limitado a tantos números y ya, nada. Bitcoin sí, 21 millones, lo dice el programa y punto. Entonces, como reserva de valor es muy bueno porque es ilimitado. Y no tenemos en el mundo nada limitado. Eso nos haría pensar que este tipo de dinero como Bitcoin no se ha visto jamás en la historia de la humanidad. Entonces, con esto lo diferenciamos de todo. Y ahora vamos con matemáticas. Los pesos mexicanos, entonces tienes 1/infinito, porque pueden hacerse infinitos pesos mexicanos. Apple es lo mismo, se puede hacer infinitas acciones. Microsoft lo mismo. Y el oro podríamos considerarlo también lo mismo. Bitcoin es 1/21 millones siempre. O lo que tú tengas sobre 21 millones siempre. Pero, entonces, queremos decir que las acciones o los pesos mexicanos, matemáticamente, si tú sacas la matemática, 1/infinito da 0. O sea, que los pesos mexicanos y el dinero fiat y las acciones tienden a 0 matemáticamente. No quiero decir que el día de mañana se van a ir a 0 ni en 10 años. Solo matemáticamente tienden a 0 porque no tienen integridad. Se puede imprimir todo lo que ellos quieran. Lo que tú tienes se puede imprimir. Lo que ellos quieran. Bitcoin no. Bitcoin es al revés, es infinito entre 21 millones. ¿Pero por qué infinito? Bueno, porque si Bitcoin valiera muchísimo, a pesar de que Bitcoin solo se puede dividir en 8 decimales, si un decimal nada más de esos 8 valiera muchísimo, de algunas otras maneras podrían dividirlo todavía más con otros sistemas que no se incluirían en este sistema original de Bitcoin, pero se podría hacer, o de otra manera más fácil de explicártelo. El dinero fiat es infinito y siempre lo están cotizando a Bitcoin en dinero fiat. Al cotizarlo en dinero fiat, que es infinito, el precio podría ser entonces infinito, entre 21 millones da infinito. Entonces, de la manera que el dinero fiat es infinito y se divide entre 21 millones, nos da infinito, o sea que Bitcoin puede tender a un precio infinito hacia arriba. No tiene límite porque no hay ningún otro activo finito en el mundo, no hay otro activo limitado. Entonces la ecuación nos dice dinero fiat infinito entre 21 millones de bitcoins nos da que el precio de Bitcoin puede ser infinito. Interesante la matemática de Bitcoin.
Y ahora viene otra duda que digo, ay, la gente no entiende. ¿Qué le da valor a Bitcoin? Y para resolver qué le da valor a Bitcoin, hay que pensar más bien qué le da valor a todo. ¿Qué le da valor a todo? Lo que le da valor a todo es un concepto fácil y sencillo. La capitalización de mercado. Eso es lo que le da valor a todo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la capitalización de mercado, imagínate que es una bolsa donde tú echas monedas, ¿no? Esas monedas, puedes partir esa bolsa en pedazos y bueno, si esa bolsa tenía 10 monedas y la partes en 5 pedazos, pues toca de a 2 monedas a cada pedazo de esos 5. Eso es lo que vale. O de otra manera, yo aquí lo puse, imagínate que a un pastel pudieras meterle transferencias bancarias o dinero electrónico, por así decirlo. El dinero adentro del pastel, o sea, si tú transfieres $100 adentro de ese pastel, dividido entre las rebanadas de pastel, nos va a dar el precio de cada rebanada. O sea, a ese pastel le metes $100 y lo divides entre 5 rebanadas, cada rebanada le va a tocar $20. Así funciona más o menos, por así decirlo, la capitalización de mercado. Es cuánto dinero se ha invertido adentro de un activo. Todo en este mundo tiene una capitalización de mercado hablando de activos. El oro la tiene, la plata la tiene, todas las acciones tienen una capitalización de mercado. Bitcoin lo tiene. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues esa capitalización de mercado, que es todo el dinero que se ha invertido en el activo, entre el suministro en circulación, o sea, cuántas piezas de ese activo hay, esa división nos da el precio del activo. Y vamos a hacer el ejemplo con Bitcoin. Vamos a hacer el ejemplo con Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin dice que tiene, en inglés es market cap, una capitalización de mercado de, déjalo escribo en la calculadora, 838,257. Bueno, ahí más o menos, porque todo el tiempo está cambiando la cifra. 13, por ejemplo, esa es la capitalización de mercado que todo el tiempo está cambiando porque se compran y se venden bitcoins. Cuando compras un bitcoin, ese dinero que compras se registra entrando a la capitalización de mercado y cuando vendes un bitcoin, eso sale de la capitalización de mercado y así se registra cómo sube y baja la capitalización de mercado. Es como si metieras y sacaras y metieras y sacaras dinero del pastel que te platiqué. Entonces, la capitalización de mercado la dividimos entre 19.832.853 bitcoins que hay minados ya en circulación. De los 21 millones que van a existir, hay poco más de 19 millones que ya se crearon. Lo dividimos y nos da un precio alrededor de los $92,687, más o menos lo que dice aquí. Si te fijas, es exactamente la fórmula que estamos estudiando: capitalización de mercado entre suministro en circulación igual al precio del activo. Es lo que hicimos aquí. Capitalización de mercado, en la calculadora lo podemos ver, entre los bitcoins que hay en circulación y nos dio el precio actual que ronda los $92,000 a fecha de grabado este video. Y así se calcula todo porque hay gente que dice, bueno, pero es que las acciones tienen el respaldo de tal institución, del gobierno, de la SEC, de cosas así. Bitcoin no tiene respaldo de nada, ahí se equivocan todos. El peso mexicano tiene capitalización de mercado, el dólar también, los yenes, los yuanes, todas las monedas fiat tienen capitalización de mercado. Ahí es un poco más complejo, pero es igual, capitalización de mercado
entre las monedas en circulación, te da lo que vale el peso, el dólar y todo. Es más complejo porque hay herramientas que sacan y meten monedas de circulación, pero la moneda fiat funciona igual, el oro funciona igual, la plata, las acciones, todas las criptomonedas funcionan igual, todos los activos funcionan con capitalización de mercado y se tiene que dividir entre el suministro y eso te da el precio. Entonces, quien te diga, no, es que el peso mexicano está respaldado en dólares o los dólares están respaldados en oro, no es cierto. Desde 1971, el dólar ya no está respaldado en el oro, ya se quitó el patrón oro. El peso mexicano no está respaldado en dólares. Simplemente Banjico tiene dólares para meter o, y al meter manipular la capitalización de mercado del peso. Y si Estados Unidos todavía tiene reservas de oro, o sea, la Reserva Federal, no es que esté respaldado el dólar en eso, es que ellos pueden vender ese oro para manipular la capitalización de mercado del dólar. Entonces, en una próxima conversación jamás digas que el dólar está respaldado en oro o el peso en dólares porque no es cierto. Simplemente si tienen esos activos es para manipular la capitalización de mercado, pero no está respaldado en eso. Ahora veamos el potencial actual de Bitcoin en base a la capitalización de mercado, en inglés market cap, o sea, el futuro de Bitcoin en pocas palabras. ¿Qué futuro puede tener Bitcoin? Porque todos dicen, no, yo ya busco otra criptomoneda, porque Bitcoin ya dio lo que tenía que dar. Está carísimo, obviamente va a caer, o sí, va a subir más, pero ya no tanto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesitas situarte y poner los pies en la tierra. Y para poner los pies en la tierra, ya te expliqué el market cap y ahora veamos el market cap de varios activos. Esta es una página donde puedes visualizar la capitalización de mercado de muchos activos en el mundo, pero veamos los principales, sobre todo comparando a Bitcoin con el oro, que tienen muchas similitudes y es mejor Bitcoin en mi opinión, como reserva de valor. Aquí podemos ver que Bitcoin tiene una capitalización de mercado de 1.8 trillón dólares aproximadamente, y el oro tiene una capitalización de mercado de 19 trillón dólares. Aquí entra la pregunta simple, simple, simple. ¿Ustedes creen, en base a lo que les he platicado y pueden investigar más, yo creo que Bitcoin es mejor que el oro? ¿Ustedes no lo creen? ¿No creen que pudiera superar en capitalización de mercado al oro? Yo creo que sí. Es el oro del siglo XXI, por así decirlo, el Bitcoin. Y si lo puedes superar y llegas a concluir que Bitcoin es el oro del siglo XXI, viendo nada más la capitalización de mercado, podemos ver que de aquí a aquí hay un por 10. O sea que si Bitcoin llegara a tener la capitalización de mercado del oro, haces 10 veces tu dinero. Eso quiere decir que Bitcoin estaría rondando los 900,000 dólares o hasta cerca del millón si llegara la capitalización de mercado del oro. Ahora bien, en un mucho más largo plazo, ¿tú no crees que duplique la capitalización de mercado del oro? Yo creo que sí. No sé cuándo, va a tardar muchos más años, pero puede hacerlo. Entonces, si la duplicara, Bitcoin subiría un por 20. Ya estaríamos hablando de 20, 30 años, pero puede hacerlo. Pero este por 10 para alcanzar al oro, yo creo que hasta podríamos ver un Bitcoin de 800, 900,000 dólares, o sea, casi alcanzando la capitalización de mercado del oro en 2029 o 2028, por ejemplo. En estos 2020 podríamos verlo, tal vez. Yo no lo veo descabellado, entonces ya entra el dilema. A ver, Bitcoin ahorita está a la fecha de este video en 92,000 dólares. Un por 8, por 7, por 10, o de perdiz un por 5 o por 3. ¿No crees que sería buen rendimiento en 4 años, por ejemplo? Que en 4 años nadie ha perdido dinero en Bitcoin.
Yo creo que es muy buen rendimiento porque ya quisiera ver que en la bolsa lo consiguieras o con alguna otra inversión. A veces ni los negocios lo dan o si lo dan te estás arriesgando también a perder. Aquí Bitcoin yo no creo que tenga riesgo de irse a cero. Lo único que tiene es volatilidad, que el riesgo es quedarte mal parado mucho tiempo, pero yo creo que va a tender a subir siempre, ¿no? Solo debes meter dinero que no ocupes al corto plazo. Entonces, viendo esto, tan solo al llegar a la capitalización de Apple, que serían 3 trillones, pues Bitcoin ya estaría siendo un por dos, o sea, estaría cerca de los $200,000. ¿Y qué otro activo te podría dar un por dos? En cripto puedes especular muchos, pero en cripto lo más seguro suena Bitcoin. Si con trabajos entiendes Bitcoin, difícilmente vas a poder operar cualquier otra cosa. Entonces, Bitcoin tiene mucho camino todavía para arriba. Al mediano plazo, muy bueno, un por 5, por 8, por 3, por 10. Depende de qué pase. Pero a largo plazo todavía tiene mucho mejor cara que cualquier otro fondo de inversión que puedas hacer a 20 o 30 años. La volatilidad sí va a estar buenísima y extrema, pero lo único que tienes que hacer es comprar Bitcoin poco a poquito y no escuchar. Tú seguir comprando y poco a poco Bitcoin siempre va a tender hacia arriba por la matemática que te expliqué y porque el mundo sí lo ha adoptado. Ahora bien, ya te expliqué económicamente cómo funciona Bitcoin, pero tal vez no lo has entendido técnicamente. Y no lo voy a explicar a fondo porque yo no soy programador, ni soy experto en blockchain, ni informático, ni mucho menos. Pero te daré una repasada para que entiendas a grandes rasgos cómo funciona, hablando un poco más técnicamente del software Bitcoin. Porque sí, un Bitcoin no puedes tocarlo ni nada por el estilo físicamente, es un software. O sea, solo está de manera virtual. Entonces, ¿cómo funciona Bitcoin? ¿Por qué es dinero inconfiscable y por qué el gobierno no se puede meter? Bueno, ¿cómo funciona Bitcoin para empezar? Por ejemplo, imagínate que yo, Gama, le mando medio Bitcoin a Carlos, un amigo mío. Medio Bitcoin es 0.5 Bitcoin. Cuando yo le mando ese Bitcoin a mi amigo Carlos, se crea una serie de números y letras, que es el registro de la transacción, como el que podemos estar viendo en pantalla. Cuando se tiene ese registro de transacción, este registro de transacción indica que Gama le mandó medio Bitcoin a Carlos, pero eso, esa información se mete en un bloque como el que estamos viendo, este cuadrado. Y como esta transacción de Gama mandándole Bitcoin a Carlos, hay muchas más transacciones como Lupita mandándole Bitcoin a su hermana, fulanito mandándole Bitcoin a su novia, eh, no sé, Don Chuy mandándole Bitcoin a su proveedor en otro país en África que se llama Don Chang o lo que sea, ¿no? Cada transacción se va a ir metiendo a este bloque. Y cuando, por así decirlo, está lleno o llega a un punto donde se cierra el bloque, va a empezar un show que es lo que se conoce como la minería de Bitcoin, que lo has visto a lo mejor en las noticias, en internet, de gente que tiene muchas computadoras prendidas y trabajando para sacar Bitcoin. Cuando ya tenemos todas las transacciones o que el bloque se llenó, hay veces que no es necesario que se llene, pero en este ejemplo se llenó de transacciones, se tiene que minar. ¿Y cómo se mina? Bueno, imagínate que el bloque saca un genio de la lámpara y dice, para que se pueda minar este bloque, tienen que adivinar en qué número estoy pensando y puede ser el que yo quiera. Entonces así de, no manches. ¿Qué número está pensando el genio? Está súper difícil. Bueno,
se hace un problema matemático súper difícil que solo las computadoras pueden resolver. Y los mineros, que tienen muchas computadoras bastante potentes trabajando día y noche, tratan de resolver ese problema. Hay mineros en todo el mundo: España, México, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, China, Japón. Todo el mundo tiene mineros, pocos, muchos, pero todo el mundo. Y todos están compitiendo, tratando de resolver el problema, todas las computadoras, todas contra todas. Y el primer minero que resuelva cuál número es, mina el bloque y le pone su sello ¡pah!, de minado. Cuando eso pasa, la red de Bitcoin dice: muy bien, ese minero pudo resolver el problema y adivinó el número, pues se selló el bloque. Al sellarse el bloque, todas las transacciones se completan, o sea, se selló el bloque cuando lo minaron. Eso quiere decir que Gama, gracias a que selló un bloque el minero, Gama pudo mandar medio Bitcoin a Carlos, pero no se manda hasta que un minero lo sella, ese bloque que trae muchas transacciones adentro. Entonces, cuando ese minero selló, la red dice: se ganó Bitcoin nuevo, o sea, que se crea de la nada, contemplando que pueden haber nada más 21 millones de Bitcoins. Entonces, a fecha de este video, o sea, en 2025, un minero por cada bloque minado se gana 3.125 Bitcoins. O sea, poco menos de 3,5 Bitcoins por bloque minado. Y un bloque se mina aproximadamente cada 10 minutos. Esto no es ley. Cada 10 minutos aproximadamente, porque puede tardar 3 minutos o 20 minutos o media hora o un minuto. Esto depende de qué tan rápido los mineros resuelvan el problema matemático y puedan minar ese bloque. Por así decirlo, a Bitcoin no le importa el tiempo en ningún país. Bitcoin tiene su propio tiempo y su propio tiempo son los bloques. O sea, se mina el bloque cada que el minero pueda resolver cuál es el número, sin importar los 10 minutos. Puede ser más, puede ser menos. Es lo que tarda en resolver el problema matemático. Y ahora bien, en este juego de minar bloques están los jugadores, que somos las personas que usamos Bitcoin, que están adentro de los bloques minados con sus transacciones. Lo único que traen esos bloques son transacciones. Fulanito le mandó a Menganito, este a este, este a este. Eso es lo que viene adentro de los bloques. Por eso, como tal, no puede haber un gobierno intermediario ni ninguna empresa intermediaria que diga: no, esta transacción se para, no pasa porque es un delincuente, no, esta transacción tampoco pasa porque no me cae bien. Todas las transacciones pasan porque lo hacen computadoras independientes, no. Y aunque el gobierno quiera minar, no puede meter mano. Así funciona el protocolo de Bitcoin. Y en este juego, aparte de nosotros, están los mineros, que son los que sellan el bloque, y están los nodos validadores también. Ellos no ganan nada. Si acaso lo único que pueden ganar es privacidad, pero ya no me meteré en ese tema. Ellos no ganan nada, tienen, por así decirlo, computadoras trabajando, pero trabajando para ver que todos los mineros hagan bien las cosas. Es como el árbitro: si ve que algo está mal, tarjeta roja y te vas. Los nodos validadores, igualmente como los mineros, están en todo el mundo. México, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Japón, en todo el mundo. Entonces, así baneen en Estados Unidos o en China o en Japón o en Mongolia o donde sea, si banean Bitcoin, quedan otros países donde hay mineros y validadores. Y aunque se vaya el internet en medio mundo, con que haya un nodo validador y un minero, con eso funciona la red de Bitcoin. Entonces, el nodo validador, repito, es el que está revisando todo el tiempo, pero no son humanos, son computadoras también que están revisando que todos estén jugando
con las reglas, porque un minero podría intentar hackear la red y aquí es donde entra la estructura de la blockchain. Así vas a escuchar que se llama, pues, digamos, la manera en la que funciona el software de las criptomonedas, que es con blockchain. La blockchain quiere decir que un bloque está relacionado con el anterior y el anterior con el anterior y el anterior con el anterior. Así que si intentas hackear el último bloque, no va a coincidir con la información que tiene el anterior, ni el anterior, ni el anterior, porque al hackear pues estás metiendo información que es errónea. Y al no poder coincidir con el anterior, ni el anterior, ni el anterior, un nodo validador va a decir, este minero quiere hacer trampa, quiere hackear la red, eso está mal. Tarjeta roja y ¡pum! Le dice, todo ese esfuerzo computacional que hiciste para hackear no sirvió porque los validadores ya rechazaron eso. Entonces, de esta manera, la blockchain es muy segura porque cada bloque está relacionado con el anterior y para hackearlo, la información sería errónea y al ser errónea no concuerda con lo anterior y lo anterior y lo anterior. Sé que es difícil de entender un poco si estás viendo este video por primera vez para entender Bitcoin, pero de esta manera lo tengo que explicar. Entonces, con estos jugadores se maneja el software de Bitcoin. Y muy bien, tendrás la duda de, pero, pero ¿por qué le regalan Bitcoin al minero? Yo sé que es su pago por las computadoras que tiene trabajando, pero no entiendo bien qué es eso de que le den Bitcoin. Y bueno, te lo voy a explicar. Y es que desde que se creó Bitcoin, los mineros que tienen computadoras trabajando deben tener una paga. Esa paga, pues es nada más y nada menos que en Bitcoin, no puede ser en otra cosa. Cuando se creó Bitcoin en enero del 2009, por minar Bitcoin, que podrías hacerlo con una computadora tuya, te daban, así como laptop o de escritorio normal, te daban 50 Bitcoins por minar. Pero Satoshi Nakamoto en el código puso que cada media hora se partiera y se partiera y se partiera. Digo, cada media hora no. Cada 210,000 bloques se partiera y se partiera y se partiera a la mitad. Que eso pasa aproximadamente cada 4 años. Entonces, el primer halving fue en noviembre del 2012 y esa recompensa a los mineros se partió a 25 Bitcoin por bloque minado, que recuerden, se minan a más o menos cada 10 minutos. Después de 4 años, que fueron otros 210,000 bloques, se partió la recompensa de los mineros a la mitad y quedó en 12.5. Después de otros 210,000 bloques fue mayo 2020 y se partió otra vez a la mitad, la recompensa de los mineros quedó en 6.25 y a fecha de este video, el último halving que hemos vivido fue en abril de 2024, donde se volvió a partir a la mitad la recompensa de los Bitcoin a los mineros y quedó en 3.125. Dentro de 4 años aproximadamente, no sabemos qué mes, porque recuerden, el halving es cada 210,000 bloques minados. En algún punto de 2028 vamos a tener otro halving y ahí la recompensa de los mineros va a ser 1.5625 bitcoins por bloque minado. Entonces puedes ver que Bitcoin realmente tiene un efecto deflacionario cada halving, o sea, aproximadamente cada 4 años, las fichas que entran a circulación de Bitcoin, o sea, la inflación que tiene Bitcoin es menos y menos y menos. Sigue teniendo esa pequeña inflación, pero cada 4 años se está reduciendo a la mitad y a la mitad y a la mitad. Eso nos deja más o menos como un 4% me parece, más o menos, no recuerdo bien, como un 4% de inflación de aquí al 2140. No recuerdo si es un 4%, pero es un porcentaje ridículo de inflación para casi 100 años. Porque así quedó, Satoshi Nakamoto planeó que
que cada halving fuera así, cada 210,000 bloques, y se aproxima que para aproximadamente el 2140 se termine pues ya de minar todos los bitcoins que van a existir. Y ya después dicen, ay, pero ¿de qué se van a mantener los mineros? ¿Se va a acabar Bitcoin en 2140? Bueno, en primera, si tú estás viendo este video y tienes, pues lo que tengas, no creo que vayas a estar vivo para el 2140. Y en segunda, los mineros, aunque no exista esta recompensa, también tienen un pago en comisiones. Entonces, si Bitcoin vale muchísimo para ese entonces, los mineros se pueden mantener de pago de comisiones. Porque así es, al minero el software le da la recompensa en Bitcoin que estamos viendo aquí, pero si tú me quieres transferir un Bitcoin o lo que sea de Bitcoin, te van a cobrar una comisión, a veces pequeña, a veces más, depende qué tan saturada esté la red. Si está poco saturada, te cobran poquito. Si está muy saturada, pues te cobran más. Igual no tiene límite ni para abajo ni para arriba. Bueno, para abajo siempre tiene que ser más de cero, pero puede costarte desde 10 centavos de dólar o un centavo de dólar o así hasta $500 una transacción. Normalmente no suele pasar ni un extremo ni otro. Suele ser económico normalmente, nos ha tocado vivir. Pero si te toca que se sature, sí te podría salir muy caro. Entonces, si tu duda es qué va a pasar cuando se acaben todos los halvings en 2140, pues los mineros van a poder seguir ganando de comisiones. Continuemos y podemos ver aquí lo que te estaba comentando. Cada 4 años más o menos va a haber un halving. Nos posicionamos ahorita que la recompensa por el bloque ahorita es 3.125. Y ahí es donde entra en dilema de, bueno, comprar un centavo de Bitcoin, 10 centavos de Bitcoin, que es 0.01, un centavo, 0.1, 10 centavos, es poco, es mucho, yo no puedo tener un Bitcoin, es muchísimo. Realmente no necesitas un Bitcoin. Con 10 centavos de Bitcoin en 2044, fíjate, ahorita en 2025, perdón, da 3.125 bitcoins por bloque minado, que alrededor al precio de hoy, grabado este video, serían como $300,000, ponle. Imagínate, para 2044, 10 centavos de bitcoin es la recompensa por bloques minado, poco menos de 10 centavos de Bitcoin. Eso quiere decir que equiparándolo con lo que vale ahorita la recompensa de un bloque, pues 10 centavos de Bitcoin debería valer $300,000 en 2044, más o menos. Y ahorita 10 centavos valen que como $9,000. Entonces, pues sí, costea comprar 10 centavos de Bitcoin. Sé que mucha gente no lo tiene, pero puedes ponerte como objetivo tener 10 centavos de Bitcoin. Y aún así, fuera un centavo de Bitcoin, si estás relativamente joven, ve, con $900 aproximadamente, en 2056 podrías tener $300,000, más o menos. Entonces, podría ser un buen plan de retiro con poco dinero realmente. Solo tendrías que tener la disciplina de guardarlo muchísimo tiempo y podría suceder esto que te estoy diciendo. Muy probablemente, pienso yo. Y bueno, con esto procedemos en algo que no es ley, pero que ha funcionado así Bitcoin, que son los ciclos de 4 años. Estos ciclos de 4 años funcionan de la siguiente manera: halving, bull run, bear market y recuperación. ¿Qué quiere decir? Ha funcionado así en ese patrón varias veces. No es ley porque no es obligación de Bitcoin hacerlo. Y todos creen que va a seguir sucediendo, por lo que vale la pena estudiarlo
Pero recordemos que no es ley, puede haber un superciclo de Bitcoin y que esto no se respete, escuchen bien. Puede que cambien las cosas. Entonces, no se crean esto de lleno, lo estudiamos porque por ahí van a estar viendo las palabras bear market, bull run, halving, y tienen que entender por qué entran en hype las personas, ¿no? El último ejemplo que tenemos es el halving de Bitcoin del 2020, por ejemplo. Bitcoin estaba alrededor de $3,000, en 2021 subió a $69,000, en 2022, que es el bear market, bajó a $15,000 y en 2023 pues se recuperó hasta los 40 y tantos mil dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que tenemos el primer halving se ha repetido que halving es el año que pasa eso de partir a la mitad la recompensa de Bitcoin y suele ser positivo. Después sigue el bull run, que es el mejor año en el que alcanza en ciclos de 4 años Bitcoin su precio más alto. Después, el bear market, que es cuando Bitcoin corrige fuertemente, cada vez va siendo como un poco menos fuerte, pero es cuando cae y todos se asustan y empresas cripto quiebran, mucha gente pierde dinero y bueno, es un desastre. Es pésimo ese año para Bitcoin. Y el siguiente es de recuperación, o sea, no consigue nuevos máximos históricos, pero se recupera de la caída. Así es como ha funcionado en el 2012 al 2015, del 2016 al 2019, del 2020 al 2023. Y bueno, se sigue respetando, ya que en 2024 el halving acabó, o sea, ese año que se le llama año de halving, acabó en verde, o sea, positivo, y el bull run es el que está por verse si de nuevo termina muy positivo, siendo el máximo histórico del ciclo de 4 años. El bear market, que sería 2026, tendría que caer Bitcoin y 2027 tendría que estar la recuperación. Pero repito, eso está por verse. No hay ninguna ley escrita ni por Satoshi Nakamoto de que así funciona. Solo es un patrón que ha tenido. Por eso puse, no es ley, pero teníamos que estudiarlo. Continuemos con lo que te decía de que no tienes que comprar a fuerzas un Bitcoin. Hay gente que se desespera y cae en entrar en otras criptomonedas que no son Bitcoin simplemente porque no pueden tener uno. Y es que en realidad eso no importa. Si el Bitcoin te puede multiplicar por 2 o por 3 tu dinero, no importa que tengas 10 centavos, 5 centavos de Bitcoin, no importa. Lo que importa es que hagas uso del activo y no solo de su beneficio del dinero, sino de que no te lo puede confiscar el gobierno ni nada. Eso también es gran beneficio. Entonces, hablemos de qué es un Satoshi. Recordemos que había mencionado en alguna parte del video que un Bitcoin está dividido hasta en 8 decimales. El decimal, o sea, 0.00000001 Bitcoin es un Satoshi. Los Satoshis se dice así nada más, no es que existan los Satoshis. Es una manera de decirlo para no mencionar tantos ceros. Y de esta manera podemos ver que un Satoshi, pues son punto 7 ceros y un 1, 10 Satoshis son punto 6 ceros, 10 y así progresivamente. A lo que yo menciono como un centavo de Bitcoin serían 0.01 Bitcoin y aquí está como 1 millón de Satoshis. 10 centavos de Bitcoin, que yo lo menciono así, es 0.10 Bitcoin, que son 10 millones de Satoshis, y un Bitcoin entero serían 100 millones de Satoshis. O sea que en pocas palabras un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partecitas y decirlo en Satoshis es para entender más fácil de cuánto estás hablando sin contar tantos ceros. Es simplemente una manera de contarlo, pero en todos lados tú lo vas a manejar como 0.000010 o 0.01 o 0.1 y así. Tenía que mencionarlo
porque en algunos lados tú vas a ver que mencionan Satoshi y no quiero que te quedes con cara de what. Continuemos y hablemos de comprar Bitcoin. Hay muchas maneras de comprar Bitcoin y esto se hace en exchanges, o sea, intercambios de criptomonedas, que en pocas palabras es como ir a una casa de cambio. Aquí en México hay casas de cambio donde tú llegas con tus pesos mexicanos y le dices, deme dólares. Y te dice, yo te vendo el dólar a tanto, tú dices que sí, le das tus pesos mexicanos y ellos te dan dólares. Entonces, de esta manera, también existe esto en criptomonedas. Todos tienen un precio que no suele variar de cotización en Bitcoin y tienen pues diferentes condiciones. Algunos cobran más comisiones, otros por temporadas no cobran, otros cobran menos. Entonces, ya es con la que te familiarices más. En lo personal, si vives en México o me estás viendo desde México, Bitso es la mejor opción si lo quieres hacer muy fácil y sencillo, de que dices, no me quiero meter en problemas con aprender, así como manejar plataformas ni nada, solo quiero transferir mi dinero, cambiarlo por Bitcoin o volverlo a cambiar y sacar mi dinero así rapidísimo. Bitso es muy buena opción. También tenemos a Binance, que es muy utilizada. Yo diría que en México las que más se utilizan probablemente sean Bitso y Binance. Son como las más amigables. Y ya después está BitGet, Bybit y Crypto.com, que también tienen cierto punto de facilidad. No suelen ser muy difíciles estas plataformas, pero estos son los intercambios de criptomonedas. Hay gente que aquí suele guardar su dinero, vamos a hablar de eso también. No es muy recomendable. Podrías guardar tu dinero ahí si es algo que no te duele perder. ¿Y por qué lo digo? Porque en los bear markets, o sea, en temporadas malas de cripto, han quebrado empresas. Y cuando quiebran empresas se llevan tu dinero y por lo menos en México no hay ley que te proteja y a la fecha en Estados Unidos deben estar trabajando en algo para eso, pero tampoco no hay ley que te proteja. Las criptomonedas a fecha de este video no tienen ley clara, entonces si quiebra un exchange de criptomonedas como los que te estoy mostrando, pues perdiste todo tu dinero, entonces no es muy recomendable dejar ahí tu dinero, a menos que sean cantidades bajas que tú digas, bueno, si quebrara no pasa nada, o que digas voy a estar metiendo y sacando dinero. En ese caso, pues sí, mejor tenlas aquí, tus criptomonedas o tu Bitcoin, y puede ser muy buena opción. Pero de lo contrario, úsalas nada más como para lo que es, intercambio de criptomonedas. No hay por qué tener ahí mucho tiempo ni mucha cantidad de dinero en esos exchanges, porque no hay ley que te ampare si quiebran y pierdes tus criptomonedas. Prosigamos a hablar entonces de cómo hay que hacerlo. Aquí te hablaba de estas empresas que te venden y ahí puedes tenerlo, pero no es lo ideal porque, te repito, si quiebran, valiste queso. Y lo ideal es sacarlo a una wallet. A una wallet como yo creo que lo mejor es una wallet fría, de código abierto. Wallet fría de código abierto. Pero expliquemos las diferencias. Hay gente que dice yo no quiero una wallet fría, quiero una caliente. Hablemos qué es. Una wallet caliente es, por así decirlo, un monedero, cartera digital, donde puedes guardar tus criptomonedas. Ojo, antes de que se me olvide, en una wallet jamás guardes Bitcoin combinado con otras criptomonedas. Esa wallet, si guardas Bitcoin, solo guarda Bitcoin y ya. Y si guardas otras criptomonedas, pues guarda esas criptomonedas y ya. No, o sea, puedes combinar criptomonedas, sí, pero no Bitcoin con criptomonedas. Por seguridad, no voy a ahondar, pero si guardas Bitcoin, guarda puro Bitcoin ahí. Y tus criptomonedas, guárdalas en otra wallet. Ahora sí voy a explicar. Una hot wallet o wallet caliente es una wallet digital, o sea que la sueles tener en tu smartphone o en tu computadora. El acceso y la creación. Esto se suele usar para guardar a corto plazo, la wallet caliente, por lo mismo que
está guardada en tu celular o en tu computadora es más vulnerable a hackeos o cosas así que no son tan agradables. Mm, Tienen un grado de seguridad, pero no es lo mejor ni lo más seguro, porque cuando tú creas una wallet, sea fría o caliente, te suele dar unas palabras que se le llaman palabras semilla. Esas palabras semilla suelen ser 12 o 24 palabras que son aleatorias. El sistema te las da, esas 12 o 24 palabras, pero esas 12 o 24 palabras tú tienes que guardarlas en ese orden que te las dan. Y de la manera que es mejor guardarlas es guardarlas físicamente por escrito en un papel. Venden tablas de metal, placas de chiquitas de metal y otras más raras con letras de metal. Hay otras más caras que son de titanio. Y bueno, hay muchas placas y formas de guardar tu frase semilla, que son las 12 o 24 palabras, que recuerda deben ser en el orden en la que la wallet te lo da. ¿Y esto por qué? Porque tú tienes que tener en cripto la propia responsabilidad de tu dinero. Guardas esas palabras como tú quieras, pero las guardas. Y así se te queme o se te moje tu wallet fría o caliente, ya sea que la tengas en el celular, la caliente, o en una tipo USB, que son las frías. Con esas 12 palabras, así entra en guerra aquí México y yo me vaya a España. Allá me compro otra wallet fría como USB, o una caliente que es en el celular o en una computadora. Y con esas palabras abro mi wallet y ahí tengo todo mi dinero. Es una manera, imagínate que, no sé si has visto en las películas, como las cajas de valores, ¿no? Que entras a un cuarto grande y tienen varios cajoncitos. Y el dueño del banco, bueno, no el dueño, el que te asesora, te da una llave para que tú abras tu cajoncito y ahí tú guardas lo que tú quieras, ¿no? En las películas se ve que guardan armas, dinero en efectivo o cosas así. Bueno, pues hace cuenta que parte del software de Bitcoin es que existen muchísimas millones y millones de cajitas, y la llave para abrir esa cajita son tus 12 o 24 palabras. O sea que solamente quien tenga esa llave, esas 12 o 24 palabras, puede abrir ese cajoncito. Y adentro de ese cajoncito siempre va a estar tu dinero en criptomonedas, y en este caso del que estoy hablando, en Bitcoin. De esa manera, así tengas una USB que es tipo wallet fría, lo que estoy hablando, o en tu celular una wallet caliente y le pase lo que pase, tú tienes tu llave de la caja fuerte con tus 12 o 24 palabras. Entonces sigamos hablando de qué es la hot wallet y la cold wallet. La wallet caliente o hot wallet, te digo que es para guardar dinero a corto plazo o montos pequeños de dinero como cuenta corriente, porque al tú sacar las palabras en el celular o la computadora, esas 12 o 24 palabras que te va a dar la wallet caliente, digamos que ya estás vulnerado, porque tú no sabes si tu computadora tiene virus o tu celular está interceptado. Entonces, no sabes qué nivel de seguridad tengas y probablemente le vas a tomar un screenshot, que todavía eso hace peor todo porque lo mandas a digital, y en digital, ya sea en tu nube donde la guardes, te puedan hackear o algo, pues estás más vulnerado todavía más. Por eso las hot wallet yo no las recomiendo más que para uso corriente. Y las wallets frías es lo más seguro que hay para guardar tu Bitcoin y criptomonedas. Que repito, si vas a guardar Bitcoin en una wallet fría, solo guarda Bitcoin. Y si vas a guardar otras criptomonedas, solo guarda esas. No, no combines, por seguridad. Una wallet fría, aquí yo pongo que es como una wallet, es una wallet física como una USB. O sea, a veces son más cuadraditas, a veces más alargadas. Hay diferentes tipos de wallet frías. Como recomendación, una wallet fría siempre pide la directa de la página web del vendedor, o sea, del fabricante, por así decirlo.
Nunca lo compres en Mercado Libre ni Amazon porque pueden estar hackeadas. Siempre, siempre pide la directa del fabricante. Esto es fácil, busca wallets frías, hay muchas que recomiendan. Te repito, que sea código abierto y buscas la página de la empresa y así te la mandan desde París o desde Estados Unidos o desde Praga o desde España o de donde esté la fábrica, no importa que sea un envío internacional. Tú pide la directa del fabricante por seguridad y cuando llegue, revisa que los sellos de la wallet fría estén no violados, porque si no pudieron haber hackeado tu wallet y al meter ahí tus fondos, pues los vas a perder. Entonces, te repito, prohibido comprar wallets frías en Marketplace, cómprala directo del fabricante. Te digo, una wallet fría es una wallet física, suelen ser como USBs o dispositivos pequeños parecidos a una USB. Y esto yo lo recomiendo para guardar Bitcoin a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Pues porque tú ahí lo guardas y es dinero que no vas a estar moviendo. Lo guardas en tu casa o en la casa de tu abuela, de tu tía, de tu novia, de tu novio, de quien quieras. Lo escarbas en el jardín y ahí lo guardas en un baúl o donde tú quieras metes esa wallet fría y ya nadie sabe. Y las palabras igual las guardas en otro lugar donde tú quieras y nadie sabe. Y de esta manera tienes tu Bitcoin guardado bastante bien por los años que tú quieras. Esto es bastante recomendado para montos grandes de dinero, o sea, como tu cuenta de ahorro. Y te digo, dinero que no vayas a estar moviendo, porque si tienes que vender Bitcoin y comprar y vender, pues vas a estar metiendo y sacando. Y te digo, mandar Bitcoin, te cobran comisiones y pues no, no es lo ideal. Aquí se trata de holdear Bitcoin. No digo que no puedas comprar y vender, pero sí guarda una cantidad para el largo plazo. Y esa cantidad, lo ideal, siempre para cualquier Bitcoin que quieras guardar por un buen periodo de tiempo, lo ideal es una wallet fría. O aunque no sea por un buen periodo de tiempo, si es un monto grande, wallet fría. Es lo mejor de lo mejor. Y bueno, para finalizar, aquí tenemos, puedes buscar en Google BTC USD y así puedes convertir lo que tengas en Bitcoin como comentario de los finales. Por ejemplo, si tienes 0.01 Bitcoin, nos dice que son $923. O si tienes 0.001 Bitcoin, son $92. Aquí puedes usar esta herramienta que tiene Google para convertir en cualquier momento lo que tengas en Bitcoin o lo que pienses comprar para ver más o menos cuánto es. Y siempre, siempre va a estar disponible aquí en Google. Para finalizar, ¿cuál es la mejor estrategia para comprar Bitcoin? Yo sé que te da mucho miedo que Bitcoin de repente sube el doble y dices, qué genial, pero debes saber que así como sube el doble, en cualquier momento puede caer a la mitad porque es muy, muy volátil. Como es algo digital que está 24/7 comprando y vendiéndose, te puedes dormir y está a un precio y te levantas y cae a la mitad o más de la mitad. Y bueno, son sustos bastante grandes que se llevan gente que no sabe de esto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Es muy difícil. Tú vas a poder buscar en YouTube miles de YouTubers en inglés, en español y en todos los idiomas. Y todos te van a decir, no, Bitcoin va a subir, Bitcoin va a bajar. Aquí es la zona donde tienes que comprar, aquí es la zona donde tienes que vender. A ver, yo no digo que nunca vendas tu Bitcoin. Tú sabes, tú inviertes y date una idea de a qué horizonte inviertes. Primero que nada, a 1 año, 2 años, 4 años. ¿A qué horizonte? ¿O cuál es tu precio objetivo, por así decirlo? Si aprendes mucho de Bitcoin, tal vez decidas guardarlo y que sea un activo que te acompañe para toda la vida. Tal vez. Pero necesitas tener mucho más conocimiento de Bitcoin para llegar a ese nivel donde dices, yo quiero este activo que me acompañe toda la vida. Y no digo que no vendas, tal vez por una urgencia de salud, algo en que tengas que invertir, puedes vender el Bitcoin. Al final es patrimonio tuyo que para eso está, porque si se ocupa lo puedes usar.
pero que tu horizonte sea algo razonable. No me vayas a salir con que 1 mes o 2 meses, porque probablemente hasta pierdas dinero. Si tienes un horizonte corto en Bitcoin, es muy probable que vayas a perder dinero. Entonces, en base a eso, tanta subida y bajada desorienta hasta el mejor trader y dices, ¿cuál es la mejor manera de comprar? Hay gente que sí dice, yo aquí compro todo el dinero que tengo y ahí me quedo plantado y ya. Y se aguanta la subida, digo, las bajadas, y ya cuando sube, pues sí goza, ¿no? Pero a veces hay remordimiento de, no, es que bajó más y hubiera comprado más barato. Nadie jamás va a comprar lo más barato ni vender lo más alto, y mucho menos ambas. Siempre debe fallarles un poquito por más expertos que sean. Y si tú estás viendo este video, probablemente no seas un experto, entonces tienes que ser humilde. Y una manera humilde de decir no sé dónde comprar ni vender, pero sobre todo hablando de comprar, es hacer un DCA, Dollar Cost Average. Esto lo vas a ver en muchos videos de YouTube y por eso con esto cierro. ¿Cómo comprar Bitcoin? Lo más humilde, es decir, no sé, hasta que ya aprendas a ver algunos otros indicadores, pero aún así, lo más sabio es hacer DSA, Dollar Cost Average, que es comprar cada cierto tiempo una cantidad de Bitcoin. Puede ser, por ejemplo, $100. Hay gente que podría tener dinero y decir, yo compro $100 semanales de Bitcoin. O hay gente que dice, no, yo quiero no perderme ningún precio, compro $10 diarios, DCA diario. Quien hace DCA a la semana a lo mejor compra $100, pero a lo mejor hay gente que dice, yo compro cada mes. Entonces, DCA es la disciplina de comprar Bitcoin en un periodo de tiempo, ya sea diario, hay mucha gente que le gusta hacer eso, diario comprar Bitcoin, cada semana o cada mes, o cada 15 días, cada que tú quieras, un monto constante, constante, constante. Y hay gente que lo ha hecho muy bien, yo he aplicado eso, me ha funcionado bien. En Bitcoin, a la fecha sí funciona bien hacer DCA. Hay gente que tiene algunas mejores estrategias, agarran buenos precios basándose en ciertos patrones, pero el DCA es la vieja confiable. Siempre es una muy buena manera de navegar para que no te espantes si cae fuerte y puedas aprovechar esa bajada y bueno, si sube a disfrutar, pero a seguir comprando. Te repito, esto con un horizonte que vaya pues algo razonable, por lo menos 1 año. Si no, vas a hacer DSA y vas a estar en pérdidas probablemente 2 meses o algo así y te vas a desesperar y tal vez hasta decepcionar. Esto recuerda, Bitcoin es un juego de resistencia y acumulación. No es de a ver quién puede más al inicio y ya, no. Esto es de a ver quién aguanta más tiempo. ¿Quién aguanta más tiempo con Bitcoin? De eso es. Resistencia y acumulación. Y bueno, cripto amigos, muchas gracias si me acompañaste hasta el final. Espero te haya servido este video para entender a grandes rasgos qué es Bitcoin. No digo que se me hayan podido quedar cosas afuera. No ahondé en muchas cosas, pero a grandes rasgos pudiste entender, espero yo, qué es Bitcoin con este video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Por favor, suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo más de estos videos. No olvides darme un gran like y nos vemos hasta el próximo video.